mismos, sobre todo los que hemos aislado de la sangre o del líquido cefalorraquídeo de los pacientes, y colocamos un disco de nitrosefina. Si este cambia de color amarillento, es positivo. Entonces tiene el gen de resistencia. Siguiente. ¿Cómo también detectamos? Entonces utilizamos el disco de ampicilina para ver si hay beta-lactamases negativos pero sin resistencia a la ampicilina, y colocamos en el antibiograma un disco de ampicilina. Si es menor el halo de difusión a 16 milímetros, es resistente y si tiene el gen de resistencia a la ampicilina. Siguiente. ¿Cómo se comporta el enterococo en cuanto a obtener estos mecanismos de resistencia? Normalmente, estos son sensibles a la ampicilina. Y si vemos que la bacteria es sensible a la ampicilina, va a ser sensible a todos estos antimicrobianos: amoxiclavulánico, ampicsulbactam, piperacilina, piperazobactam, imipen. Sin embargo, no se extrapola a la penicilina. Siempre debemos ver la resistencia en el mismo. Cuando un enterococo es sensible a la penicilina, también se extrapola a otros antimicrobianos. Sin embargo, cuando hay una hiperproducción de la penicilasa tipo 5, puede haber resistencia moderada. Pero cuando esta muta, la resistencia es alta. Entonces, cuando hay alta resistencia, el enterococo es resistente a todos estos antimicrobianos. Pero necesariamente debemos estudiar esto en una caja. Siguiente. Más allá de la sensibilidad o resistencia a los beta-lactámicos, que es la más importante en el enterococo, también genera resistencia a los aminoglucósidos. ¿Cómo? Porque adquiere enzimas que mutan al antimicrobiano. En este caso, no hay sinergia con los beta-lactámicos y el tratamiento no debe ser solo con un antibiótico, sino unir dos, como gentamicina y amoxiclavulánico, o gentamicina y ciprofloxacina, o gentamicina y otro antimicrobiano. Entonces, ¿qué deducimos de esto? Que el tratamiento contra el enterococo no es solo de un antimicrobiano, sino deben usarse más de uno. Es por eso que muchas veces cuando tenemos faringoamigdalitis bacterianas que no son por biógenes, el simple pinchazo no cura al paciente. ¿Sí? Siguiente. Existen muchos genotipos y muchos genes que arrastran la resistencia a otros antibióticos, como streptomicina, kanamicina, amikacina, tobramicina o antibióticos combinados. Pero todo esto se debe a enzimas que reformulan la composición del antibiótico. Entonces, hasta ahora hemos visto que hay genes de resistencia, hay enzimas de resistencia y hay extrapolación de la resistencia a otros antimicrobianos. Siguiente. ¿Cómo hacemos el TAMC? Entonces, en la caja PET, cuando identificamos la bacteria, debemos utilizar antibióticos de alta carga. Normalmente utilizamos gentamicina de 10 o streptomicina de 30, pero en este caso utilizamos de 120 y de 300. Si el halo es de 6 milímetros o menor, es resistente, y si es mayor, es sensible. Cuando nos muestra un halo de 6 milímetros o hasta 9, no podemos tener la certeza de que estos antibióticos van a ser útiles en el tratamiento. Siguiente, por favor. ¿Cómo informamos? Siempre informamos sensible o resistente. Cuando es sensible, obviamente vamos a poder tratar con beta-lactámicos, pero cuando es resistente, el tratamiento con beta-lactámicos también está bien. Siguiente.
En los aminoglucósidos utilizamos los mismos antibióticos, pero ya no con disco, sino en carga. Y en este caso vamos a identificar la enzima que anula los antimicrobianos. Siguiente. Existen dos antimicrobianos que son clave para la identificación de un enterococo, que nos identifican tres tipos de genes: el gen BAN-A, el gen BAN-B y el gen BAN-C. En el año 80 se ha detectado el BAN-A y posteriormente el BAN-B y el BAN-C, pero BAN significa vancomicina. Y la teicoplamina sirve combinada para detectar qué gen de resistencia tiene. Va a ser común que ustedes ahora, como enfermeros, en las historias clínicas, vean enterococo de tipo BAN-A, BAN-C o enterococo con resistencia a la vancomicina. Cuando hay este tipo de resistencias o estos genes, el tratamiento en el paciente es muy complicado. Generalmente no existe un tratamiento y el paciente fácilmente, por no disminuir la cantidad de bacterias, se puede morir. Siguiente. Entonces, en el mundo, a partir del año 1980, se ha hecho la identificación del primer enterococo en la comunidad resistente a la vancomicina. Después de la vancomicina, no hay antibióticos, ¿no? La vancomicina es la más potente de todas. En la actualidad se han estudiado ya el Imnesolid y otros antimicrobianos que luchan contra este microorganismo, pero igual ya se han descrito las resistencias a estos antibióticos. Siguiente. Esta resistencia se debe a una enzima que se conoce como ligasa, que va a ir a clasificar a los enterococos en dos fenotipos, o BAN-A o BAN-B. Esto se da por la resistencia a la vancomicina, a la teicoplamina o a ambas. Siguiente. Entonces, lo que sucede es que si nosotros tenemos la vancomicina que tiene una cadena pegada a sus anillos, lo que hace el gen es partir, destruir la unión y inutiliza la acción del antimicrobiano. Siguiente. Entonces, en la pared bacteriana, lo que sucede es que no va a haber un sitio de fijación y no va a destruir a la bacteria. Siguiente. El antimicrobiano va a desaparecer y van a ir apareciendo una infinidad de genes de resistencia a la vancomicina. En este caso, lo que sucede es que nosotros utilizamos, vemos, estudiamos si estos genes se transfieren o no a otras bacterias. En el caso del BAN-A y el BAN-B, sí, y el resto no sabemos. ¿Por qué es importante? Porque si es una enfermedad que está provocada por varios diferentes tipos de microorganismos como la caries, estos genes van a pasar a los otros y la infección va a ser más difícil de tratar. Siguiente. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Utilizamos una caja Petri y dos discos, vancomicina y teicoplamina. Si es sensible o resistente a ambos, la combinación hace que tengan diferentes tipos de genes. BAN-A o BAN-B. Cuando es sensible a la teicoplanina y resistente a la vancomicina es BAN-A. Y cuando es resistente a ambos es BAN. Siguiente. ¿Cómo vemos o cómo estudiamos estos genes? Por difusión, con discos, con pruebas rápidas, en medios automatizados o por último con PCR. Siguiente. Utilizamos un método de screening de enterococos y estafilococos a los discos y de acuerdo a su resultado lo clasificamos en BAN-A y en BAN-B. ¿Cuál es la importancia? Que el saber el tipo de gen de bacteria que tiene nos orienta al tratamiento. Siguiente. Entonces, decimos que es BAN-A cuando es resistente a la vancomicina y a la teicoplanina.
perdón, hace rato les he dicho invertido. Decimos que es VAM B cuando es resistente a la vancomicina y sensible a la tricoplanina. Y decimos que no tiene ningún mecanismo cuando es sensible a. Siguiente. Esto, sáquense foto. A esto. Siguiente. Entonces, en una caja Petri, nosotros observamos si es resistente o sensible a ambos y en el reporte va a ir plasmado con esto, ¿no? Siguiente. ¿Qué significa? Que no vamos a dar tratamiento con jugo. Entonces, ¿por qué es importante? Porque como Frederick Krueger, ¿no? Cuando nos encontramos con estas cepas, ya sea estafilococo vancomicino resistente, enterococo vancomicino resistente, E. coli carbapenemasa positivo, estamos en un problema de salud pública que no sabemos cómo tratar. ¿Y por qué es importante que ustedes estudien eso? Porque en los comités de control de infecciones, los enfermeros son los líderes, no los médicos, paradójicamente. Generalmente la cabeza es el licenciado en enfermería. Entonces, ustedes tienen que ser más expertos en esto que los médicos. ¿Por qué? Porque manejan estos cosas. ¿Sí? Muy bien. Creo que esta es su última clase del año, ¿no? Muy bien. Espero que aprueben. Y no den alarmas.